bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Como personas que estamos aspirando a ser parte de esas 5 vírgenes prudentes que puedan ser realmente la novia del Señor, la esposa para el reinado en el milenio, necesitamos conocer algunos elementos muy importantes para que podamos realmente caminar hacia eso y saber que sí estamos haciendo lo que se requiere para tener esa calificación. De modo que hoy vamos a mirar algo de eso. Quiero que oremos antes de tener la enseñanza y le pidamos al Señor su Espíritu Santo. Debemos venir como personas que tienen las manos vacías, deseando que sea Él llenándonos, que sea Él reabasteciéndonos, que sea Él dándonos revelación, entendimiento espiritual, y para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a orar. Padre de gloria, gracias por esta noche, por el tiempo que tú has dispuesto, por el querer y el hacer que has sobrado en todos y en cada uno de los que estamos, querer y hacer en cuanto a venir, congregarnos, venir a rendirte ese tributo de alabanza agradecida. Deseamos en esta noche pedir que tu Espíritu Santo nos sea dado, tu espíritu de revelación y de sabiduría, y deseamos que tu Espíritu mismo alumbre la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Queremos pedir que tu poder haga vida esa palabra, Señor, y que cada día nos vuelvas más y más buscadores de ti, que cada día más y más sea un deleite el buscarte, sea un deleite la comunión contigo, y que en medio de esa comunión, por misericordia y por poder, obres en todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y damos gracias. En el nombre de Jesús hoy ordenamos a toda tiniebla que haga silencio, que se acabe toda gritería en el mundo de las tinieblas, que quiere impedir que espiritualmente oigamos lo que tu Espíritu está trayendo a nosotros hoy. En esta noche ordenamos silencio a toda tiniebla para que no hable a nuestra mente, y te pedimos que abra nuestros oídos y abra nuestros ojos espirituales a lo que tú nos hablas, bendito Señor. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Muy bien, estábamos el martes revisando con las personas que vienen a la oración cuál es el propósito fundamental, prioritario del Evangelio. Y entonces estuvimos revisando las citas que hay acerca de ese ungimiento que recibe Jesús cuando está en Betania, el ungimiento que hace sobre él aquella mujer que derrama un perfume muy valioso a los pies, dice unas versiones, otras dicen en la cabeza de él. Y creo que tenemos que revisar eso como una primera porción en esta noche para entender, para comprobar, para que chequees si realmente en tu vida cotidiana estás buscando, cumpliendo, obteniendo el propósito fundamental del Evangelio que recibiste. Entonces, les invito a que vayamos a nuestro Evangelio en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y vamos a partir del verso 6. Mateo 26, 6. Dice allí la Escritura: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo,
lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vuelvo y leo esa última porción del verso 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho. Donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ésta ha hecho. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ésta ha hecho. Ahora, la cuestión es, hemos oído el evangelio, pero nos han contado junto con ese evangelio lo que esta mujer hizo. Y hoy podríamos decir, no, yo escuché el evangelio y cuando escuché el evangelio jamás me mencionaron esto. Tú lo has escuchado y tampoco en la primera oportunidad o primeras oportunidades que te hablaron del evangelio escuchaste acerca de lo que esta mujer había hecho. Ahora, aquí hay algo muy importante, pero muy importante, y es que el Señor Jesús está estableciendo que la predicación del evangelio debe ir unida a la predicación de lo que esta mujer hizo. Ahora, observen que ella viene con un vaso de alabastro, un frasco de alabastro. El alabastro era un vidrio muy delgado. El alabastro es un mineral con el cual hacían ya vasijas muy delgadas. ¿Ella qué hace? Viene, rompe ese frasco y vacía el perfume fino. Muy costoso el perfume, y el frasco era también algo fino. Ella derrama, vacía el perfume sobre Jesús. ¿Qué sucede cuando ella hace esto y derrama sobre la cabeza de él el perfume? Vemos aquí en esta porción que los discípulos se enojaron. Los discípulos se enojaron. Entonces hay un primer grupo que toma una posición frente a lo que esta mujer hizo, los discípulos. Ahora vamos a leer las otras porciones, porque hay otro grupo de gente que está mirando esto y está dando su concepto. Entonces, les invito por favor a que vayamos a Marcos 14, verso 3. Marcos 14, verso 3. Y dice allí la escritura: pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Nuevamente, en esta cita está muy claro en el verso 9. Donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ésta ha hecho. Ahora, vamos a Juan capítulo 12, la misma cita, el mismo evento. Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Este evento, que es un evento real,
fue un evento real y también profético, muestra que hay dos grupos de personas que cuando ven que esta mujer derrama ese perfume tan costoso sobre el Señor, dan su opinión. Judas es el primero en dar su concepto y Judas representa al mundo. ¿Por qué Judas representa al mundo, a toda esa gran cantidad de personas allá afuera que no tienen a Jesucristo en su corazón? Porque Judas en ningún pasaje de la Biblia, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, leen los Evangelios, en ningún pasaje Judas reconoce el señorío de Jesucristo. Judas jamás se dirigió a él como el Señor Jesús. Judas, por lo tanto, no amaba a Jesús. Él no sabía qué era lo que Jesús ponía en el corazón de las personas. De modo que Judas representa al mundo. Y vemos aquí a una mujer que está poniendo algo de mucho valor sobre Jesús. Y lo consideraban un desperdicio quienes vieron esto. Siempre que a una persona se le da algo más allá de lo que es su derecho, ese algo más que le demos, más allá de lo que es su derecho, a eso se llama un desperdicio. Ejemplo, si usted va y se compra un pedazo de carne que normalmente valdría 15,000 pesos, pero usted pone 30,000 cuando va a pagar, está pagando 15,000 más allá de aquello a lo que tiene derecho el dueño del restaurante. Esos 15,000 que estás dando tú en exceso son un desperdicio. El dueño del restaurante solo tenía derecho a ¿cuánto? A 15. ¿Tú cuánto le diste? 30. Para Judas, Jesús no tenía ningún valor. Para el mundo, Jesús no tiene ningún valor. La gente que no conoce a Jesús, porque no lo ha recibido, ni ha experimentado la salvación que Él da para nosotros, para el mundo Jesús no tiene ningún valor. Te hago una pregunta. Antes de que tú te convirtieras, ¿qué valor tenía Jesús para ti? Ninguno. Para mí no tuvo ninguno durante 30 años. Para mí. Durante mis primeros 30 años Jesús no tuvo ningún valor para mí. Ahora, si Jesús no tiene ningún valor, significa que Él no tiene ningún derecho. De modo que cualquier cosa que veamos que alguien le da a Jesús, consideramos que es un desperdicio. Entonces tú, en esa etapa en que no veías valor en Jesús, ¿qué veías en la gente que buscaba a Jesús? Que estaban desperdiciando su vida. Desperdician su vida leyendo Biblia, desperdician su vida yendo a un culto, desperdician su vida yendo a cualquier seminario, desperdician su vida orando, desperdician su vida. Tú lo veías como un desperdicio. ¿Pero por qué lo veías como un desperdicio? Porque Jesús para ti no tenía ningún valor. De modo que Él no tenía ningún derecho. Y como no tenía ningún derecho, cualquier cosa de valor que se le diera a Él, lo considerabas un desperdicio de parte de la persona que estaba dando a Jesús, lo que fuere. Eso es el mundo, aquí personificado en Judas. Ahora, ¿qué dijeron los discípulos? Los discípulos representan el resto del mundo cristiano. Los discípulos no dijeron algo diferente, ellos dijeron lo mismo. Es un desperdicio. Pero algo más, los discípulos estaban enojados. Judas no estaba enojado. Los discípulos estaban enojados con esta mujer por haber regado el perfume sobre Jesús. De modo que usted va a encontrar dentro del mundo cristiano, entre comillas, personas que cuando usted quiere buscar a Dios, cuando usted quiere entregarse a Dios, los mismos que dicen ser cristianos te van a decir, oye, qué desperdicio su vida, ¿no tienes algo mejor que hacer? Oiga, produzca algo, vaya, trabaje, muévase. Es un desperdicio su vida buscando a Dios. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que como son cristianos, escúchenme, tú asumes que ese concepto tiene aún más poder que el que dio el mundo, porque tú asumes que ellos comprenden más el mundo espiritual, pero están igualmente perdidos que los del mundo. O sea, ¿por qué los discípulos dijeron eso? Porque los discípulos tampoco podían percibir todo el valor que tiene Jesucristo. En ese momento, ellos no eran conscientes de toda la valía que había en el Señor Jesucristo. De aquí se desprende algo muy importante si quieres buscar a Dios, y es buscarlo y pedirle
déjame ver, déjame apreciar todo el valor que tú tienes. Abre mis ojos y déjame apreciar toda la valía que tú tienes. Porque cuando apreciamos la valía de Él, lo más costoso que te puedas imaginar y que pudieras dárselo, nunca excedería al honor que Él merece. Nunca lo considerarías un desperdicio, por valioso que fuera para ti. Cuando uno considera valioso al Señor Jesús, jamás lo que des, por valioso que fuere para ti, jamás en tu corazón lo considerarás un desperdicio. Amados, mientras el Señor no nos revele cuánta valía tiene Él para nosotros, nosotros estaremos dentro librando una especie de batalla. ¿Cuál es? Que cuando empiezas a darle tiempo a buscar al Señor, vas a encontrar en tu mente los conceptos que el diablo quiere poner en ti. Te estás desperdiciando, estás excediéndote, te estás volviendo un fanático, te estás volviendo muy radical, te estás volviendo extremista. Te va a decir cosas para que te desanimen a entregarte y a buscar a Dios por la valía que Él tiene para todo ser humano. Amados, esto es fundamental. ¿Cuál es entonces el propósito del Evangelio? Porque Jesús dijo que en todo lugar donde se predicara este Evangelio también debería contarse lo que esta mujer hizo. En todo lugar donde se predique este Evangelio debe contarse lo que ella hizo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba queriendo mostrarnos que el propósito del Evangelio es que nosotros podamos ver cuán valioso es el Señor Jesús para nosotros. El propósito del Evangelio es que podamos percibir cuán valioso es el Señor Jesús. El propósito del Evangelio no es salir a predicarlo. El propósito del Evangelio no es que tú conozcas al Señor y salgas a predicarlo. El propósito del Evangelio no es que tú conozcas a Jesús y estés dispuesto enseguida a levantar muertos y enfermos. El propósito primario del Evangelio no es eso. El propósito primario del Evangelio no es ir a hacer obras en el reino. El propósito primario y fundamental del Evangelio es que podamos percibir la valía que tiene Jesucristo para nosotros. Esto golpea, porque todos hemos tenido ese concepto religioso de que si yo tengo al Señor Jesús, entonces se me mide por cuánta obra hago, predicando a otros, sanando a otros, orando por otros, yendo, etc. Y resulta que podemos estar haciendo esas cosas, pero en ti todavía no se ha cumplido el propósito básico del Evangelio. Aunque hagas esas cosas, a lo mejor para ti Jesús no tiene la valía que Él realmente tiene. Esto es fundamental. Si queremos ser la novia, tenemos que entender que yo debo buscar al Señor y pedirle que me revele su valía. Uno no se casaría con una mujer que no lo valora o que lo subvalora. Somos la novia. Tenemos que pedirle al novio, déjame ver toda la valía que tú tienes. Y solo así podré realmente entregarme a Él. Voy a poder decir, mi vida entera, lo más preciado que yo tenga, nunca será demasiado para entregarlo a Él. Él es digno de todo ello. Nunca superaré el honor que Él merece. Y entonces eso es empezar a formar un corazón de novia. ¿Lo pueden ver? Ese es el propósito inicial. Fíjense que acá el Señor Jesús no dijo, en todo lugar donde se predique este Evangelio, mándese a la gente a predicarle a otros. Él no dijo, en todo lugar donde se predique este Evangelio, mándelos a sanar enfermos. Él no dijo, donde se predique este Evangelio, mándelos a levantar muertos. Donde se predique este Evangelio, mándelos a echar demonios. Él dijo, donde se predique este Evangelio, cuéntese también lo que esta mujer hizo. ¿Qué hizo ella? Ella le dio honor a la valía de Jesús. Y no le interesó dar lo más valioso que poseía. Ahora, ¿qué es lo más valioso que tenemos? Ok, ya naciste de nuevo. Aceptaste el señorío de Jesucristo. Él te dio su Espíritu Santo. Te engendró de Dios, te dio una nueva vida. Una vida idéntica a la de Él, una vida de resurrección. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Esa vida. Y esa vida no te pertenece. Esa vida es de Él. Él la puso en ti. De modo que cuando yo quiero empezar a buscar realmente a Dios y quiero profundizar mi comunión y mi relación con Él, la cuestión es que yo pueda entonces ir cada día, comenzando el día, en lo que llamamos devocional, y yo pudiera ir a la presencia de Dios cada día y decirle, amado Señor, heme aquí.
Aquí estoy inclinado en profunda humildad delante de ti. Señor, dame estos 5 o 10 minutos siguientes y quiero en esos minutos declarar: derramo la vida nueva que tú pusiste en mí a tus pies. Es lo más valioso que tengo, es lo más valioso ante tus ojos, y no es pérdida, no es desperdicio, porque tú eres valioso para mí. Vales todo lo que yo considere valioso, Señor, y todo lo que yo considere valioso lo estoy poniendo a tus pies en estos 10 o 15 minutos que me das en la mañana para estar delante de ti. Quiero, Señor, que en mí se cumpla el propósito básico, fundamental, primario del Evangelio, y es que te pueda valorar. Abre mis ojos cada día más y más, y que yo pueda percibir la valía que tú tienes para mí y que tú tienes para todo ser humano. Y gracias por permitirme ungirte con lo que has puesto valioso en mí. Gracias, Señor. Y quédate en silencio siquiera 3 minutos. Y piensa que mientras estás respirando, mientras estás ahí con todos los talentos que dices tener, con todas las facultades, con lo que fuere, estás derramando esa vida ante Él. El diablo podría decir: en estos 3 minutos, si usted tomara un curso de tal cosa, haría más que lo que está haciendo. El diablo te va a susurrar cosas como esas. No, aquí estoy haciendo y cumpliendo el propósito básico del Evangelio, y es darle honor por la valía que Él tiene, derramar la vida que Él mismo puso y me dio nueva, derramarla a sus pies. Él es lo más valioso que puede haber y que yo tengo. Así esto parezca muy simple, es muy poderoso, porque ahí es donde comienza la formación de nuestro corazón de novia para con Él. Cada día estar ungiéndolo a Él, entregándole lo más valioso que tenemos. Él tiene esa valía, Él tiene esa valía, debe tener esa valía. Entonces de eso trata esto que el Señor dijo. Cuando ustedes leen estas 3 porciones, van a encontrar que la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos ungiendo al Señor, derramando esa vida nueva que Él puso en nosotros a sus pies cada día, Él también empieza a poner de su presencia en nosotros. Y entonces a donde vayamos, las personas van a tener una experiencia, van a experimentar algo. Y es que a donde vayamos, las personas experimentan, son conscientes de la presencia de Dios, o son conscientes de su pecado, o son conscientes de que hay un ambiente de limpieza alrededor tuyo. Hay una experiencia nueva que ellos tienen. Eso es equivalente a la fragancia que llenó esa casa. Es decir, a donde vayas, tú llevarás ese olor al conocimiento de Cristo. Y esa experiencia que las personas tengan, hará que tengan hambre de Dios. Hará que digan: quiero tener lo que tú tienes. Al lado suyo siento paz. Al lado suyo siento limpieza. No sé por qué razón, al lado suyo siento confianza. No sé por qué, pero hay algo especial. ¿Qué es lo que usted tiene? O sea, están experimentando algo. Y esa experiencia hace que tengan hambre de Dios y quieran conocer de Dios. Al fin y al cabo, ese es el propósito de la novia. Que la novia, con ese olor a conocimiento de Él, a donde vaya, pueda llevar, porque le preguntan, porque ella crea hambre en la gente que le rodea, le pregunten acerca del novio que ella tiene. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué no alcanzamos más personas, cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, con el Evangelio? Creo que aquí encontramos respuestas. O sea, podemos tener la intención, podemos creer que es algo que hay que hacer, pero hay un faltante real, y es: en nosotros no se ha liberado esa fragancia del olor al conocimiento de Cristo. O sea, no estamos valorándolo a Él al punto que diariamente derramemos a sus pies todo lo que tengamos valioso. Si lo hiciéramos, Él va a comenzar a darnos de su presencia, de su autoridad. Y esa presencia y esa autoridad harán que las personas tengan una experiencia cuando están al lado nuestro. Y esa experiencia hará que pregunten, que tengan hambre de Dios. Entonces, creo que como novia
estamos encontrando el camino, la forma de relacionarnos. Esto es lo que debemos hacer también como sacerdotes. Ustedes saben que el sacerdocio va paralelo en su enseñanza a lo que es la novia, porque realmente los verdaderos sacerdotes serán la novia, y es un llamado para todos nosotros. Todos somos nacidos de Jesús. Jesús nos engendró, Jesús es el sumo sacerdote, somos hijos del sumo sacerdote. Tenemos el llamado a ser sacerdotes, o sea, a ser novia, el llamado, la invitación. Pero dependiendo de cómo respondemos a la invitación, calificaremos o no para ser la novia, para ser verdaderos sacerdotes. Entonces, el primero y fundamental propósito del Evangelio es que podamos apreciar la valía de Jesucristo, a tal punto que podamos derramar sobre Él lo más valioso que tengamos, dándole ese honor y dándole esa gloria. Allí donde se predique este Evangelio, ha de contarse lo que esta mujer hizo. Entonces, qué hermoso que a uno le dijeran, mira, Jesús es el Señor, Jesús es el dueño, Él te ha comprado, y nos explicaran el Evangelio, y nos dijeran, ahora, si tú estás aceptando el señorío de Cristo, te invito a que te propongas pedirle a Él que te deje ver cuán valioso es Él. Eso no te lo dijeron, eso no me lo dijeron. Y entonces hemos andado perdidos en cuanto al propósito del Evangelio que recibimos. A lo mejor hemos creído que el Evangelio que recibimos es simplemente para el bien nuestro, para llenar necesidades, deseos, pero estamos perdidos aún. El propósito es conocer la valía de Él, al punto que podamos derramar sobre Él cualquier cosa, por valiosa que fuera, sabiendo que nunca alcanzaremos a dar todo lo que Él merece en su honor. Bueno, muy bien. Segundo elemento, nosotros somos llamados a ser consagrados. La palabra consagración viene de dos raíces hebreas. La primera raíz es la palabra yad. ¿Qué significa esa palabra yad? Esa palabra significa mano abierta. En realidad significa una mano abierta y vacía. O sea que ser consagrado, y fíjense que aquí también tenemos conceptos totalmente equivocados con respecto a los conceptos que tiene Dios. La palabra yad, que significa mano abierta, está indicando que nosotros debemos presentarnos ante Dios con nuestras manos abiertas y vacías. Nos presentamos con nuestras manos abiertas y vacías. ¿Para qué? Para ser llenados, para ser reabastecidos. La palabra yad significa recibir hasta sobreabundar, hasta desbordar. Es decir, es ser lleno totalmente. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida de consagración, debemos entender que además de presentarme al Señor para derramar sobre Él todo lo valioso que considere que tengo, y que en la medida que lo haga Él pueda mostrarme cada vez más y más cuán valioso es Él para todo ser humano y para mí. Si además de eso le digo, Señor, y aquí estoy con las manos vacías, abiertas, para ser llenado, para ser reabastecido, para que me des hasta desbordar. ¿Y para qué quiero que mis manos sean llenadas, mi ser sea llenado de esa manera? Para poder servirle, para poder servirle. No solo servirle como individuo a Él personalmente, sino servirle a Él cuando Él quiere hacer el bien a otro. Ustedes van a empezar a experimentar que si cada mañana, cada noche están yendo al Señor como novia y están primero ungiéndolo, derramando algunos minutos de su vida sobre Él, y además le están diciendo, Señor, estoy aquí con mis manos vacías, deseando que me llenes, me reabastezcas, que rebose, que tú me des de ti y me llenes de ti para poderte servir. Servirte no solo en mi relación tuya y mía, sino servirte con respecto a otros. En la medida que tú hagas eso, vas a observar que aunque no recibas una orden de Dios, ve y haz tal cosa, Dios a lo mejor empieza a traer personas a ti. Empieza a traer personas a ti. Y entonces cuando ellas te llaman, te buscan, se encuentran, tú vas a decir,
Esto es Dios. He estado pidiéndole que me llene, que me reabastezca, que me dé plenitud, que yo pueda estar tan lleno que desborde. Y entonces Dios está trayendo a esta persona para poderle compartir. Cuando mis manos están llenas, significa, la mano abierta también significa autoridad, también significa presencia de Dios. Y es por eso que cuando tú estás con tus manos llenas, porque buscas al Señor como una persona consagrada, entonces tú podrás poner tus manos sobre alguien. Y al orar por alguien, lo que tú estás haciendo es transfiriéndole de esa llenura, de esa autoridad, de esa presencia de Dios sobre la vida de ella. Eso es ser consagrado. Ser consagrado es vivir como mano abierta, vacía, para ser reabastecido, ser desbordado, ser lleno totalmente de su autoridad y de su presencia. ¿Para qué? Para poderle servir. Eso es ser consagrado. Nosotros pensamos que ser consagrado es simplemente vivir en todo tiempo para algo. No, esta persona vive consagrada a Dios. Pero creo que eso decía algo muy indeterminado, muy global, que al final no me daba idea exacta. No es solo vivir todo mi tiempo dedicado a Dios, pero dedicado a Dios ¿en qué sentido? ¿Qué hago cuando digo estar dedicado a Dios? Cuando digo estar dedicado a Dios significa que estoy dedicado a buscarlo para que Él sea llenándome continuamente, reabasteciéndome continuamente, que yo rebose continuamente para poderle servir a Él ante la gente con necesidad que Él manda a tu vida. Entonces tú dirás, vivo consagrado para servirle. Eso es ser novia, eso es ser sacerdote. Todos somos llamados. La cuestión es cuántos aceptan el llamado y dicen, eso es para mí, y voy a buscar al Señor, y voy a tomar en fe en mi actitud de novia, y voy a estar delante de Él, y voy a estar dispuesto a decirle lo que has puesto en mí, que yo mismo desconozco cuán valioso sea, pero sé que lo más valioso lo voy a derramar en tu presencia, Señor. Nada es mío. La vida nueva que pusiste en mí, la derramo hoy ante tus pies, Señor. Aquí estoy, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, derramando esa vida delante de ti. Esa vida puede producir algo más en 30 minutos, allá externo, dinero, ideas, qué sé yo. Pero se trata de que primero debo servirte a ti, debo ministrarte a ti, debo honrarte a ti con lo que me has dado valioso, Señor. Y dos, aquí estoy con mis manos vacías, lléname, rebósame, haz que desborde, Señor, para poderte servir. Eso es vivir consagrado. Entonces, uno, en todo lugar donde se predique este evangelio se contará lo que esta mujer hizo. Dos, vivir consagrados, de una parte, como manos vacías. Pero hay una segunda forma de verlo que complementa el concepto, y es la palabra malau, tal como la ven ustedes ahí. ¿Qué significa esa palabra en el hebreo? Malau significa ser llenado, ser lleno, significa reponer. Entonces, ahí estamos, ya como manos vacías, y malau para ser reabastecido, lleno, rebosado. Eso es vivir consagrado. Entonces, todos somos llamados, y Dios está esperando por nosotros, amén. Él quiere llenarnos. Él quiere llenar a su novia para que su novia sea una digna representante de Él. Lleve el conocimiento de Él a otros mientras estamos sobre esta tierra. Y el tercer elemento muy importante que ha de cambiar tu vida de oración y de búsqueda de Dios es: somos santos, no solo consagrados, sino santos. ¿Qué significa ser santos? Ser apartados. Nos apartamos del mundo, nos apartamos de una forma, común de vivir, a una nueva forma. ¿Nos apartamos para qué? Para servirle. Vivimos dispuestos para Él y para aquellos que Él envíe, o nos envía hacia ellos o los trae a nosotros. Pero estamos apartados para servirle. Vivimos para eso. La novia se está preparando, se está entrenando para ser la esposa. Entonces está entrenándose, está ensayando a vivir para servirle. De modo que el día que esté casada, ha entrenado y sabe de qué se trata. Está viviendo correctamente como esposa. Entonces, esos tres elementos son tan poderosos y va a cambiar la vida de cada uno de nosotros. Te animo a que lo hagas, te animo a que comiences. No importa que te sientas extraño, extraña, hazlo. Atrévete a arrodillarte a solas ante el Señor, atrévete a decirle: aquí estoy derramando mi vida, estos minutos para ti, Señor. Muy importante, déjame ver cuán valioso eres.
Y algo más, Señor, vengo aquí con mis manos vacías, estoy totalmente vacío. Quiero que me llenes, me reboses, me reabastezcas de ti, de tu presencia y de tu autoridad. Llena mis manos, Señor, para poderte servir. Y entonces tú tendrás la fe para poner tus manos sobre alguien, para predicarle, para compartirle el Evangelio, para lo que el Señor ponga en tu corazón. Entonces, son elementos básicos de la novia. En la medida que estemos caminando de esta manera, estaremos siendo transformados, estaremos siendo preparados, estaremos siendo llenados de esa unción que sea suficiente para cuando Él venga podamos pertenecer o ser parte de esas 5 novias que fueron prudentes. Entonces, es tiempo de enfocarse en esa relación personal con Él. Las obras que hemos de hacer en el reino serán un subproducto, o sea, son un resultado de esa comunión. Pero muchas veces lo que hemos recibido es que las obras son como el propósito básico, inicial, primario, y el conocerlo a Él en su valor, en su valía, creo que lo hemos dejado por allá relegado. O sea, hay alguna prioridad que está en desorden. Hay que poner las prioridades en el orden correcto. Y creo que es lo que Dios está mostrándonos, para que así nuestra vida de comunión y de oración sea una vida que sea totalmente agradable a Dios y de acuerdo al patrón que Él ha dado. Ahora, ¿qué harías tú después de esto? Cuando esto se vuelve una forma de vida. A cualquier persona que tú le compartas del Evangelio le vas a estar animando, diciéndole, ahora que conoces al Señor, lo primero, lo básico y lo que ahora tienes que buscar es aprender a tener comunión con Él, ¿cierto? Vas a hacer lo que esta mujer hizo y le vas a poder explicar esa parábola. Entonces la persona estaría desde un comienzo entrando a buscar al Señor, entrando a la comunión, entrando a recibir de Él, a ser llenado de Él. Y de esa manera estaremos guiándole de una manera correcta en el conocimiento y en la relación con Dios. Dios está invitándonos a esa vida de oración, de comunión con Él. Y allí viene entonces el poder, la autoridad que Él requiere sobre esta tierra. Creo que cada día se percibe más la necesidad de ese poder de lo alto. Y somos nosotros quienes podemos bajar ese poder. Cuando entramos a su presencia, allí es donde Él nos puede llenar de ese poder para que le sirvamos en estos tiempos sobre esta tierra. Los tiempos difíciles no son solo para obrar cambios, arrepentimiento en muchas personas que están aún sin el Señor. Los tiempos difíciles también van a obrar cambios en nosotros, los que decimos estar caminando con Dios. Y creo que el principal cambio que Dios está obrando es eso, buscarlo genuinamente de manera individual, donde cada uno pueda ser conocido por Dios. Y recuerden que solo podemos ser conocidos, vistos por Él en el lugar secreto. Allí es donde Él está y allí es donde Él ve. Dios habita la eternidad, habita la santidad. Y si hasta ahí llegara el versículo, quedaríamos cortos porque no podemos ni subir a la eternidad ni a la santidad en que Él vive. Pero Él decidió además vivir en el espíritu humilde y en el corazón quebrantado. Entonces vive dentro de cada uno de nosotros para que le busquemos allí dentro de nosotros. Comunión personal. Nuestra relación con otros sería para estarnos animando a esa comunión, estarnos compartiendo lo que Dios está haciendo, obrando, diciendo, enseñando en esa comunión. De manera que estamos como pastores por ustedes orando y pidiendo al Señor que nos lleve a esa comunión a todos y a cada uno, que podamos ser esos portadores de su presencia y de su autoridad en todo lugar. Entonces damos gracias a Dios por ello. Quiero que sepan de cuando en cuando me siento cargado, siento como que con esas preguntas que a veces hace el enemigo, ya sea directamente o a lo mejor a través de alguien, pero cuando me pregunto si estoy haciendo lo que debo hacer, una primera respuesta que el Espíritu Santo me ha dado es: yo no lo elegí a Él, Él me eligió a mí. Y eso empieza a traer el descanso y el reposo. Tú no elegiste al Señor,
Él te eligió a ti. Eso tienes que meditarlo y permitir que ese descanso y ese reposo profundo entren en tu corazón. Yo no te elegí, yo le digo a Él con frecuencia, Señor, yo no te elegí, tú me elegiste a mí. Y gracias por esa elección y gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Y si me elegiste, sé que tú estás obrando en mi vida, tu propósito. Yo lo único que hago es rendirme ante esa elección. Y si estamos rendidos ante esa elección, creyendo que Él con su poder hará todo lo que se ha propuesto con nosotros como individuos, como familia, como congregación, como ciudad, estaremos en ese descanso y en ese reposo en el cual hay comunión. Entonces, el hecho de que conozcamos los caminos de Dios no es para que des lugar a la condenación o a la autoacusación o la acusación de otros o del enemigo, no. Es Dios quien te está diciendo, te elegí y esto es lo que quiero hacer contigo. Y que tú digas, estoy dispuesto, Señor. Dispóngase a arrodillarse diariamente. Algunos tienen unos minutos escasos por sus labores. Para Dios es muy importante ese tiempo. Yo toda la vida no fui pastor ni tuve tiempo completo para estar dispuesto al Señor 24 horas. Trabajé en un medio y en un negocio absolutamente absorbente de tiempo, de capacidades, de mente, de todo. Trabajaba 24/7 para ese negocio. Pero aún así hacía el esfuerzo y sacaba algunos minutos. Y creo que en la medida que lo hagas, Dios va a ir multiplicando ese tiempo. Te va a estar dando más tiempo. Entonces, ánimo. Ríndete al Señor aunque sean 10 minutos diarios, ¿ok? Ríndete a Él. Úngelo con tu vida. Dígale, derramo todo lo que me has dado de valor, Señor. Lo derramo ante ti. Y estoy con mis manos vacías. Lléname hoy. Tú me elegiste a mí, yo no te elegí a ti. Tú me elegiste para que yo sea la novia, tú me elegiste para que yo portara tu autoridad, tu presencia. Llena mis manos con todo lo que tú sabes que voy a necesitar para servirte el día de hoy. Y cada día preséntate como un nuevo día, nuevamente con las manos vacías, ¿sí? Lo que te dio ayer fue para ayer. De lo contrario, pues no habría necesidad de una comunión continua con Él, ¿no? A lo mejor bastaría con que una sola vez en la vida vinieras a Él y ya te dio la provisión vitalicia, ¿no? El pan nuestro de cada día. Él da solo la porción de un día. ¿Con qué ánimo? De que lo busquemos, porque Él sabe que el ser humano con facilidad, si nos diera algo a tiempo relativamente largo, durante ese tiempo largo no lo buscaríamos. Él sabe cuán importante y necesario es para el ser humano el que le busquemos. Y entonces Él ejerce una presión amorosa. Te voy a dar lo de cada día. Amén. Entonces, Dios es tan bueno y está esperando usarnos y fluir a través de nosotros, y el mundo está cada día más necesitado. O sea, esto se está poniendo muy interesante, cada día más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, aceptemos el llamado, rindámonos a ese llamado, rindámonos a esa elección y vamos a ver cosas grandes en nuestra vida. Yo quiero eso y estamos orando por ello y buscando eso. Entonces, deseo que se lleven esa palabra en su corazón. Muy bien, si sientes hacer conmigo esta oración, pues me acompañas, unimos nuestra fe y vamos a decirle esto al Señor. Señor Jesús, en esta noche doy gracias. Hoy puedo ver el propósito primario del Evangelio. Quiero pedirte que abras mis ojos y pueda apreciar la valía que tú tienes. Sé que cualquier concepto es inferior a lo que tú realmente eres. Lléname del conocimiento de tu valía y permíteme cada día derramar minutos de mi vida a tus pies, ungiéndote para la segunda venida. En Betania te ungió aquella mujer para la sepultura, pero hoy estaré ungiéndote para tu segunda venida. Amado Jesús, quiero vivir también consagrado. Quiero vivir delante de ti
con las manos vacías, creyendo que en tu presencia tú me reabasteces, me llenas, me desbordas de tu presencia y de tu autoridad, y que mis manos llenas son las manos con las que podré servirte hacia otros, porque al ponerlas sobre ellas, impartiré del poder y de la autoridad tuyas. Te doy gracias, porque me has llamado a ser santo, apartado, dedicado a servirte, que sea esa mi mentalidad. Y yo te doy tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Acepto el llamado a ser tu novia, acepto el llamado a estar llevando el conocimiento de las virtudes de aquel que me llamó, de las tinieblas a la luz, al reino admirable de la luz en Jesucristo. Señor Jesús, abre nuestros ojos, que podamos cada día verte más y más valioso. Te damos gracias. Gracias, Señor.